Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este webinar. Está con nosotros el doctor Uri Torruco, nuestro ponente. Vamos a esperar unos minutos en lo que se conectan más personas. ¿Cómo están? Buenas noches o tardes en algunos otros sitios. ¿Cuántos están conectados? A ver, 20 ahorita. Bienvenidos esos 20. Bienvenides. Si quieres hacer el mundo arder, utilizas la palabra y entonces la gente dice, yo entré a este webinar pensando que iban a hablar de cosas serias. Y entonces otros dicen, no, pues es que esto es serio, el lenguaje importa, también las palabras son políticas. Y otro va a decir, pero venimos a hablar de medicina y así. Entonces, bienvenidos. Mientras nos puedes chismear algo, Arely, ¿en dónde estudiaste medicina? Yo estudié medicina en el TEC de Monterrey. Me gradué hace 2 años, hice el ENARM en 2024. Entré a pediatría y después renuncié. Fuiste de los locos de los pediatras. Uy, uy. Oye, No ¿y porque cuál TEC de pediatría. Monterrey? ¿Mandé? ¿Cuál TEC de Monterrey? En Ciudad de México. En Ciudad de México. No porque pediatría sea una mala especialidad, yo creo que los niños valen mucho la pena, pero sí hay lugares en donde el ambiente no está tan padre. Ya tendremos un webinar sobre las mejores sedes por especialidad después del ENARM. Eso, muy bien. Oye, pues hubo una sede en que un profesor decidió dar fin a la existencia, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Eh, el suicidio entre residentes también es importante. Creo que es algo de lo que hay que hablar también. Es algo de lo que hay que hablar también, de que los médicos dejemos de ser nuestra profesión nada más y empecemos a vivir como personas también. Bueno, yo Bienvenidos un ejemplo, todos. bienvenido todo el mundo, sí. Sí, bienvenidos todos los que se están conectando. Vamos a dar un minuto más y comenzamos. En honor a quienes llegaron temprano. Sí, para respetar el tiempo de todos. De todas maneras, los que no se conecten van a poder ver la grabación de este webinar posteriormente en la misma página de registro. Muy bien. Y son 22 participantes. Y están Bueno, pues siendo inscritos. las 19:05, vamos a dar inicio con este webinar titulado Hackeando el caso clínico. Vamos a hablar de estrategias para leer más rápido y descartar opciones. Este webinar va a ser impartido por el doctor Uri Torruco García, quien es médico internista, infectólogo, experto en VIH, tiene una maestría en educación en ciencias de la salud y es el director médico y champion de Reto MD, con mucha, mucha experiencia preparando aspirantes para el ENARM. Y pues aquí van a tener acceso a los tips premium que Uri tiene por compartirnos. Más los que se vayan ocurriendo, porque ocurren y se les ocurren a ustedes. Bien, cuando Claro, gustes. sean, son bienvenidos a escribir cualquier duda en el chat y la vamos contestando conforme vaya avanzando la presentación.
Igualmente, si algo no queda claro, igual por favor escríbanlo. Si... y nosotros vamos a tratar de ir resolviendo todo conforme va pasando. Así es. Tenemos el primer caso clínico que vamos a diseccionar el día de hoy. Entonces, un hombre de 25 años, previamente sano, acude a consulta porque tiene cefalea de 3 días de duración, fiebre, ataque al estado general. La cefalea mejora al paso del día, pero avanzada la noche le despierta, empeora al hacer esfuerzos, mejora en posición semifowler. No tiene síntomas respiratorios ni alguna otra molestia. La exploración neurológica es normal, TA 110/70, frecuencia cardíaca 67, temperatura 37,7, frecuencia respiratoria 18. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? Vamos a dejarles 30 segundos para que la lean con calma y después Nos van vemos escribiendo en el chat cuál eso. piensan que es la respuesta, ¿eh? Así es. Y recuerden que solo una es correcta. Por ahí ya respondió alguien. Les agradecería si respondieran a todos, anfitriones y panelistas. Muy bien. Faltan de responder como 300 personas. Acuérdense que en el nacional no pueden dejar, hay 3 cosas que hay que saber, o 4. Veamos. Primero, el tiempo. No se pueden tomar tanto tiempo. Se estima que cada pregunta, más bien cada respuesta, es decir, cada reactivo, cada ABCD o E, ABC o D, les toma 1 minuto y con ese fin se hace el examen. Con ese fin se programa el examen. 1 minuto. Si toman más de 1 minuto, ya van retrasados. Es algo que ustedes tienen que ir sabiendo. Número 2, si ustedes no responden una pregunta, esa pregunta se tacha como incorrecta. Ajá. Entonces, si ustedes no tienen la más pálida idea, tienen que contestar de todos modos. Si hay cierta idea, pues pueden ir descartando y entonces disminuir las probabilidades de equivocarse, ¿no? Si dicen la descarté totalmente, perfecto, entonces ya solo tienen un 33% de probabilidades de acertar. Si tienen solo dos, pues le suben al 50, ¿no? Entonces, en este momento ya todos tendrían que haber puesto en el chat A, B, C o D. Cuéntanos, Uri, ¿cuál es la respuesta correcta? A ver, ¿me pones la siguiente? Primero les vamos a enseñar un poco la anatomía de un caso de una sola pregunta. Está el tallo, para ir hablando el mismo idioma. Está el tallo, que es donde te presentan el caso clínico. Después, la pregunta, que en el mundo ideal, la pregunta solo se puede contestar leyendo el tallo. Y las opciones, que son 4 en este examen, y de esos 4, uno de ellos es correcto. Y o es el más correcto de todos, ¿no? Y los otros 3 pretenden distraerles. ¿De acuerdo? Esta Y pregunta, muchas según yo, veces lo logran, ¿eh? sí, a veces, yo lo intenté. Esta no está tan mal hecha, ¿no? Ya les mostraré unas mal hechas. Es un caso relativamente largo y tiene una respuesta, casi todas las respuestas son totalmente excluyentes, es decir, ninguna respuesta se traslapa con la otra. Y fíjense muy bien que les está preguntando diagnóstico más probable, porque sí es cierto que ese cuadro que se describe puede ser el de la sinusitis, el de la migraña, incluso una cefalea tensional, pero con los datos que tiene, lo más probable es que sea una meningitis aguda. La siguiente. Ojo,
Los tips que les voy a dar solo aplican si ustedes no saben la respuesta o si tienen muchas dudas de la respuesta. ¿Podemos regresar? Cuando uno tiene un caso clínico enfrente, al momento en que lo estás leyendo, tiene que aparecer el diagnóstico. Es como cuando ves una persona en la calle y le haces el diagnóstico en la calle. Es el reconocimiento de patrones. Si tú dices, este dolor es una cefalea secundaria. De las cefaleas secundarias, la única es la meningitis aguda, pues no tienes que recurrir a ningún truco. Pero si no sabes qué es una cefalea secundaria, si no sabes las banderas rojas de la cefalea, entonces pueden aplicar los siguientes trucos. ¿De acuerdo? Es decir, es para las tres preguntas del nacional que ustedes no se sepan. La siguiente. La siguiente. Entonces, sí, por ejemplo, ¿qué diagnóstico es el más probable de la niña de la foto? A ver, escríbanlo. No, hombre, escríbanlo, es fácil. Proactivos, proactivos. Ajá. Eso. Muy bien. ¿Y el otro? La radiografía. ¿Qué diagnóstico tiene la radiografía? La persona de la radiografía, ¿qué diagnóstico tiene? Eso es muy infectológico de tu parte, Uri. ¿Cuándo? Siempre. Sí, entonces síndrome de Down, muy característico, ¿no? La facies, como de asiática, la separación entre los ojos, la sonrisa, los dientes, específicamente no me acuerdo qué alteraciones en los dientes tienen, en fin, ¿no? Y se ve que la niña sonríe mucho, también hay una personalidad característica, en fin. Sin conocerla, sin hacer la historia clínica, nosotros reconocimos ese patrón. Igual, la radiografía es una radiografía que tiene una radiopacidad apical. Una radiopacidad apical, no importa lo que te digan, tienes que pensar en tuberculosis. Así tienen que ser casi todos los casos del nacional. La siguiente. ¿Y cómo lo logramos? Pues practicando, ¿no? Entonces, cuando no lo logramos, vamos a hacer lo siguiente. No sé qué hacer o el caso es muy largo, te vas primero a la pregunta, antes que el caso. ¿Qué me está pidiendo la pregunta? Diagnóstico. Palabra clave o patognomónica. Luego el nacional también es muy de patognomónico. Recuerden que la palabra patognomónico quiere decir el hallazgo específico de una enfermedad. A medida que la ciencia avanza, sabemos pues que no hay nada patognomónico o muy pocas cosas patognomónicas, pero en el nacional todavía te preguntan cositas así, ¿no? Y bueno, y los distractores, que es cómo lucen los distractores y qué nos están diciendo. Ya lo platicaremos con los siguientes casos. La siguiente. Entonces, ¿qué me está preguntando? ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable? No me está preguntando nada más, ¿no? Entonces me está buscando diagnóstico. Bien. Y de todo lo que se me pregunta, la palabra clave es cefalea. Solo me está describiendo características de la cefalea. Entonces, de las opciones que hay, ¿cuál tiene cefalea y fiebre? O, que así se ponen más espesos, pues analizas la cefalea. Pero aún sin hacer eso, a ver, volvamos a las opciones. ¿Cuál de las opciones tiene cefalea y fiebre? Tal vez la sinusitis aguda y la meningitis, ¿no? Bueno, tiene 37,7 prácticamente el límite de la fiebre, ¿no? Entonces ya descartamos dos. Bien, ahora, es una cefalea que empeora en la noche y acostado cuando te esfuerzas y mejora cuando te enderezas. Eso habla de hipertensión endocraneal. Entonces es una cefalea con hipertensión endocraneal en alguien previamente sano. Tienes que pensar en una infección o en una condición intracraneal. Y en este caso, la única intracraneal que está, pues es la meningitis aguda. Ujú. Y claro, siempre limitarnos a lo que nos dice el caso, ¿no?
algo que me pasaba mucho al principio era que yo decía, bueno, sí parece meningitis, pero pues también puede ser una cefalea tensional porque tiene 25 años, lleva 3 días con fiebre y ataque al estado general, debe estar súper estresado porque no está yendo a su trabajo y así. Pero pues eso no Ujú, me lo están diciendo en el caso. Y lo que o sea, el ENAR no está buscando que tú hagas un pensamiento del paciente a futuro o en el pasado. Te dice lo que te dice ujú. y te Y eso, pregunta lo que te pregunta. y no solo el ENAR, ningún examen del mundo podría hacerse si te pone toda la información del paciente. No, que cómo tenía el llenado capilar, que cómo tenía la tensión arterial media, que cómo tenía la gasometría. No, es justo, es un resumen y no podemos más. De hecho, este caso es un poquito largo para lo que suelen ser los del ENAR. Los datos negativos no se ponen, a menos que sean muy relevantes ponerlos, ¿no? Como ese, no tiene síntomas respiratorios ni alguna otra molestia. Eso te está diciendo que no tiene sinusitis, ¿no? Las sinusitis casi siempre son después de un cuadro respiratorio. Eh, y otra, si te vas más profundo y si estudiaste un poco más, las cefaleas tienen unas cosas que se llaman banderas rojas. Las banderas rojas de la cefalea incluyen una cefalea que predomina en las mañanas y que se alivia en la tarde. Esta es una bandera roja, con eso tienes que considerar un padecimiento intracraneal o quirúrgico o infeccioso, ¿no? O pues que deba ser intervenido pronto. Y otra, no se dice, pero sí se dice que es previamente sano, o sea, es alguien que debuta con cefalea y él no la tiene, no la tenía antes, y la fiebre o los datos sistémicos que acompañan a la cefalea, pues eso también es otra bandera roja, ya tiene tres banderas rojas, y entonces ni la cefalea tensional, ni la migraña, ni la sinusitis aguda son enfermedades de banderas rojas. Entonces, bueno, ahí está. Con saber que Cuatro es una... caminos para llegar a la respuesta correcta, ¿no? Dependiendo Así cuánto es. estudiaste. Otra cosa que hay que decir de esto, pero tal vez adelante venga, es que todo este rollo solo te lo avientas cuando ya respondiste lo que sí te sabías. Ujú. Todo este análisis yo lo reservaría para el final del examen. Ya Claro. hablaremos de eso. La siguiente. Una mujer de 21 años, primigesta, con 36 semanas de gestación, de un embarazo normoevolutivo, acude a consulta médica porque hace 2 horas que notó salida de sangre roja, vinosa, por canal vaginal. Escasa. El producto se mueve normalmente a pesar de esto. No tiene dolor, fiebre ni otras anormalidades. Esa es su TA, su frecuencia cardíaca, su temperatura y su frecuencia respiratoria. ¿Cuál de las siguientes acciones es la indicada en este momento? Vayan todos al chat que tienen 1 minuto para contestar. Y bueno, por ahí les pusieron un mensaje de que no se preocupen los que acaban de entrar, esto se está grabando y lo podrán revisar después. Oye, Uri, escogiste solo casos que la respuesta correcta es A. Posiblemente. Pero ¿quién te dice que esa es la correcta? Tienes razón. Podrían estar todos equivocados. Los demás no han respondido. ¿Ya pasó el O minuto? No, todos ¿verdad? le copian a Daniel o todos se pusieron de acuerdo o todos estudiaron, ¿eh? No, yo creo que para esas alturas ya todo el mundo tendría que reconocer este caso a un solo golpe de vista. Hay 49 personas conectadas, no veo 49 respuestas. Bueno, tal vez son un poco penosos. Para la próxima que entren con un nombre falso. Tipo Cajut, mono capuchino, delfín salvaje.
A ver, la siguiente. Bueno, el caso, les digo, para estas alturas ustedes ya tendrían que saber, si no ya se los voy a decir yo, eh, como entre el 20 y el 30% de las preguntas del Nacional son de ginecobstetricia. Últimamente más de gine, pero casi siempre es más obstetricia. Y es muy importante los sangrados, ¿no? Sobre todo los que pueden poner en riesgo la vida de la mamá. Los del niño también, pero sobre todo los que ponen en riesgo de vida a la mamá. Entonces, ustedes de primera tienen que saber exactamente de qué se está hablando y contestar en caliente. Pero un truco que hacemos los que hacemos preguntas para exámenes es que yo no les estoy preguntando el diagnóstico, porque el diagnóstico puede ser varios. En esta pregunta les estamos preguntando cuál de las siguientes acciones es la indicada en este momento. Les estamos preguntando una parte del algoritmo cuando la mujer llega con estos datos. Ujú. Y sí, efectivamente, la respuesta es realizar un ultrasonido abdominal. ¿Por qué no el tacto vaginal y el ultratransvaginal? Bueno, pues porque si tiene por ahí la placenta previa y tocan la placenta, se va a desangrar la paciente, ¿no? Entonces sí, efectivamente está contraindicado. Ahora, supongamos que son un infectólogo que hace muchísimo que no estudia para estos exámenes y no sabe la respuesta correcta. ¿Ven la longitud de las opciones? ¿Puedes poner el caso previo? Claro, Miren, ahí todas las opciones son de dos preguntas, a lo mucho tres, de dos letras, de dos palabras, perdón. Y acá, la siguiente, la respuesta correcta es más larga. Eso pasa cuando un profesor que hace una pregunta, antes de pensar en en las opciones alternativas, pone la respuesta correcta y después va rellenando, ¿no? El profesor pone mucho mejor hecha, mucho mejor establecida la respuesta, eh, y por eso sale más larga o más corta. Sale muy diferente a la otra, ¿no? Eh, Aquí yo me tomé el tiempo, que es lo que debe hacer todo profesor, para que el verbo, ¿cuál de las siguientes acciones, acción, eh, corresponda con las opciones? Realizar, 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 ¿no? Todas son acciones, pero hay veces que están tan mal hechas que no corresponden. Estas son acciones y una de ellas es no hacer nada, ¿no? Estas son acciones y la otra es esperar, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta cuando uno no sabe la respuesta. Ujú. Para los que no la tuvieron correcta así en caliente, pues ahí se detienen tantito y dicen, ay, vean, si la más larga puede ser, sí, sí puede ser, porque estas son las opciones, ta. ¿No? Y lo otro es eso, o sea, para poder responder correctamente esta pregunta tienes que pensar primero en el diagnóstico. Sangrado indoloro al final casi al final del embarazo, ¿no? Y sin consecuencias para el bebé. Bueno, un desprendimiento no es así. Entonces, muy probablemente es una placenta previa. Todavía se le dice así. Y entonces piensas qué le pasaría a una placenta previa si haces alguna de esas cosas y tienes la respuesta, ¿no? La siguiente. Entonces, es nada más para que no se confundan, vayan a lo que los trae. Muy bien. sí, Esta también otra. es algo que me pasaba muchísimo estudiando. Leía el caso y decía, no, pues está facilísimo el diagnóstico. Y luego llegaba la pregunta y no me está Sí, creo preguntando que, el diagnóstico, ¿y ahora qué? exacto, el truco no es ahí. Creo que qué bueno que lo dices. O sea, por eso es importante que ustedes sepan, una fuente inagotable de preguntas son los algoritmos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues cada flechita tiene dos o tres preguntas. Esto es cuando la paciente llega. Ujú. Todavía no tienes el diagnóstico certero, entonces hazle un ultra, pero por encimita, ¿no? Ujú.
Muy bien, qué bueno que lo dijiste. Siguiente caso. Un niño de 2 años es traído a la consulta porque tose. Tiene fiebre hasta 39 grados. Rinorrea y resistencia a comer porque le duele al deglutir. El duele es, entre comillas, probablemente lo dice la mamá, ¿no? La faringe y las amígdalas son hiperémicas, no hay adenopatías en cuello. Ruidos respiratorios normales, abdomen con ruidos peristálticos aumentados en frecuencia, extremidades normales. Otra vez, ¿cuál de las siguientes acciones es la indicada en este momento? Tuvimos dos early birds que contestaron, pero los demás están tardando, ¿eh? Oye, sí, sí, tengo puras AES, oye. Eso está muy mal de mi parte. Bien, aprovechemos para hablar de la letra A. Este, hay una época en que cuando no sabías qué responder, ¿qué te decían que respondieras? C, ¿no? C o D. D de Dios, sí, o C, porque dicen que la A era muy obvio, entonces en la B, para no ser tan obvios, la ponían la respuesta correcta hasta la C. Bueno, desde que los exámenes se empezaron a hacer con plataformas. Las plataformas te permiten configurar que las opciones salgan aleatoriamente. Eh, el nacional es interesante porque los últimos dos nacionales se presentó una especie de PDF, ni siquiera era una plataforma, era un maldito PDF que no tiene esa función. Ujú. Pero de todos modos, hay muchos revisores que siempre, digamos que barajean las opciones para que salgan más o menos equilibradas las A, B, C y D entre las opciones correctas. Yo no tuve uno de esos, por eso puse puras A's. Y entonces es lo único que yo no les recomendaría de aquellos viejos trucos. No sé qué poner, pongo la C. No, no sé qué poner, pon la que más te suene, más cercana te parezca, porque la C difícilmente va a ser la correcta solo por el hecho de ser C. Eso aplica para antes de que existieran los programas que barajean las respuestas posibles. Bueno, ahora, casos pediátricos. Es muy importante los casos pediátricos considerar la edad. Muy, muy importante. No es lo mismo un niño recién nacido que un niño de 1 mes, no es lo mismo uno de 3 años que uno de 5, que uno de 6. Este caso, si le pusiera 5 años, el diagnóstico y tratamiento sería diferente. ¿Qué respuesta correcta sería si este paciente tuviera 5 años? A ver, todos, para que deje de ser A. Creo que están correctos los que ponen C y D también, porque ahí en la pregunta no viene el contexto. Aquí en Jalapa, que es donde yo vivo, aquí nadie tiene pruebas rápidas, pero ahí en la Ciudad de México, cualquier pediatra tiene una prueba rápida, ¿no? Acá sería un exudafaringeo. Y los algoritmos tienen las dos en el mismo punto. Ujú. Bueno, entonces en los niños es importante, pero alguna listilla o listille o listillo que nos diga por qué la edad cambió el diagnóstico y por tanto la probabilidad de la respuesta. Si quieren audio también se vale. Por la epidemiología sí, pero ¿por qué la epidemiología es así? Muy bien.
Sí, estoy de acuerdo. La prevalencia por edad es una buena respuesta. Y entonces repito la pregunta, ¿por qué esa respuesta? Porque es menos probable que un niño menor de 3 años tenga un estreptococcus. Bueno, no se preocupen. Los receptores para el Streptococcus tardan tiempo en madurar a lo largo de la vida. Entonces los receptores para el bichito no están del todo maduros ni disponibles en la faringe, en la orofaringe. Y entonces por eso pues no se pega muy bien. Ujú. Por eso los criterios de Centor son para, les resta si son menores de 3 años. Bueno, la siguiente. Eso también fue un dato muy infectológico de tu parte, ¿eh? No, viene en todos lados, mira, ahí viene en la guía. Entonces es infrecuente en niños menores de 3 años. Lo dice la guía viejísima, pero lo dice ahí el copiar-pegar. Y pues vale la pena recordarles que la fuente para el nacional son las guías vigentes. ¿Sí? Areli, ¿no tenemos algún recurso para que sepan cuál es la vigente de cada cosa? No, pero se las podemos enviar durante la siguiente semana a todos los que se registraron en este webinar. Ándale, qué buena respuesta. Y Este, acuérdense de los pronouns ujú. que vinieron También, a desbancar a varias guías. pero van a estar evaluados los pronombres. Sí, ya dijo Eduardo Clark y la doctora de la Comisión de Evaluación para la Formación Médica que los pronouns que están publicados, sobre todo para primer nivel de atención, van a evaluarse en este NARM por primera vez. Qué buen Ya tip. nos contarán, ¿eh? Si sí venía algo del nuevo pronom de vacunación que cambió varias cosas. Sí, sí, sí. No, y están padres los pronombres. Salvo el de sobrepeso y obesidad, que ese no me gustó nadita. Porque no le pusieron nada de GLP-1, qué bárbaros. Pero no solo eso, no solo eso. En fin, la siguiente. Entonces, esos son los famosos criterios de Centor, que hay muchos otros criterios, ¿eh? Más largos, más, con mayor sensibilidad y especificidad. Pero bueno, está animado. A ver, ponle el clic. Él tiene inflamación, ¿no? Y tiene fiebre mayor a 38, son solo 2 puntos. Menos de 3 puntos tiene un alto valor predictivo negativo. Entre 3 y 5 le tomas una prueba y más de 5 ya, mejor lo tratas. La siguiente. Y este niño hasta diarrea tenía, ¿no? Entonces, pues sí, es dar manejo sintomático sin antibiótico. Esa, esa, esa estrellita está en la siguiente. Este es el último, creo. Hombre de 67 años padece diabetes y osteoartrosis. Hace 2 horas, 12 horas inició con dolor abdominal leve en fosa ilíaca izquierda, que aumenta gradualmente hasta este momento, que ya es 7 de 10. Tiene fiebre 38.5. Al exploración tiene dolor localizado en fosa ilíaca izquierda con rebote positivo. Le realizaron TAC abdominal, ver imagen. Podemos ver la imagen y ya luego regresamos. Le pones pic. ¿A la imagen? Ahí está. Esa es la imagen. Les vamos a dar unos segundos. ¿Ya la vieron bien? Acuérdense que las tomografías vienen invertidas. A ver, regresale. Ay, ya les dimos la respuesta, no No, puede no ser, vieron, no es vieron. A otra vez. Dios santo, yo no recuerdo haber puesto todas AES. Hay que ir a checarse la memoria, Uri. ¿Cuál es el tratamiento apropiado?
No puede ser que yo hice eso. Bueno, esto también, cuando yo estaba contestando mi examen, hubo una sección como de 20 preguntas que todas contesté B, todas. Y dentro de esas montón de B, había una que no me sabía. Y Y le dije, pusiste no, pues 20. ya B, si todas son B, que sea B de bendecido. Bueno, ya todos Bueno, pudieron contestar. Entonces, efectivamente era la A, pero ¿por qué Uri? bueno, lo primero que tengo que decir, un poquito para atrás, la pregunta. Los casos quirúrgicos casi siempre te piden decidir si lo operas o no lo operas, ¿no? Entonces, en este caso, ves la imagen y es tu herramienta. Si fuera una apendicitis, es la escala de Alvarado. Si es una pancreatitis, tal vez es una tomografía, en fin, ¿no? Hay que tener bien claro que generalmente va a ser una decisión dicotómica, ¿no? ¿Opero o no opero? Ujú. En este caso, estás eligiendo no operar. Bien, ahora, otro punto. Creo que ya perdí señal, no. Hola, hola. O perdió señal Areli. Se escucha bien. Ok, perfecto. Fue Areli la que perdió. Entonces, les decía, en lo que Areli vuelve con nosotros, eh, los estudios de imagen en el nacional cada vez son menos. Los estudios de electrocardiograma cada vez son menos. Los de cardiotocografía, creo que ya en el último no vinieron. Pero si llegan a aparecer, definitivamente, si ustedes se lo saben y lo dominan, eh, ustedes van a tener el examen, esa respuesta va a estar muy por encima de la de muchos estudiantes, ¿sí? Muy probablemente nadie, digamos de 100, uno o dos la tendrán bien. Entonces, sí es algo que ustedes tendrían que analizar si se van a meter a resolverlo. Bienvenida de nuevo, Areli. Es que Este, escuché que ibas a hablar de cirugía y dije, no, eso es, mete cuchillo, saca tripas, no me interesa. y entonces, les digo, esa es una decisión que ustedes deben de tomar. Pero yo sí estudiaría imagen, sobre todo si ustedes le tiran a oftalmo, a otorrino, a trauma, a estas que ya están hasta arriba. Sí, señor, trauma está hasta arriba, no puede ser. Incluso encima de medicina interna. Si ustedes le tiran a esas, yo sí estudiaría imagen. Casi siempre viene una tomografía de abdomen, casi siempre viene algún estudio de esófago varitado, casi siempre viene, de lo que viene un electrocardiograma y una tococardiografía, son como los que suelen venir. Y en algún examen se pusieron tan raros que incluso pusieron una pieza quirúrgica, ¿no? Este, bueno, y entonces la siguiente, Ahí va otra experiencia. Ay, ajá, perdón, ya les sí, iba a sí, sí, contar. En mi examen vinieron tres imágenes. Vino ajá, un electrocardiograma, que era el único que se veía bien, porque como ajá, dice Uri, es como un PDF eterno y de repente le haces zoom, pero pues tampoco tiene la mejor definición. así es. Entonces, generalmente yo pienso que las otras dos las tuve bien. Por el caso clínico, podías responder sin ver la imagen. Una era como el que vimos hace rato, una diverticulitis, Ajá. y el otro era una radiografía, que estaba normal. O sea, que era como el distractor era la misma foto. Ajá. Sí, Entonces, justo. eso es algo que reportan en los últimos dos o tres exámenes con las imágenes. Exámenes de mala calidad las imágenes y que las imágenes no aportan demasiado al diagnóstico, ¿no?
Entonces, con leer bien el caso pueden responderlo. Bien, otra vez se nos fue Areli. Ah, no, ahí está. La siguiente, Sí, por favor. definitivo. No, aquí estoy, aquí estoy. Un poco con delay, pero ahí estás. Bien, una pequeña pausa. ¿Ustedes revisan un examen después de acabarlo? Piénsenlo, piénsenlo, si quieren no lo respondan. Eh, y esto es importante porque desde que yo me dedico a esto, que hace más de 15 años, eh, siempre ha sobrado tiempo para hacer el examen. En sedes nuevas, con sistemas nuevos, el primer grupo del primer día ha terminado tarde porque los chavos llegan tarde, están guardando sus cosas, no pudieron estacionar el coche, etcétera. Salvo esos casos excepcionales, casi siempre sobra tiempo para regresar sobre las preguntas que no se sintieron cómodos. No siempre hay forma de dejarlas señaladas. Si no hay forma de dejarlas señaladas, bueno, respóndanlas todas. Pero si hay forma de dejarlas señaladas, que también en otras versiones del Nacional se pudo, no sabemos qué herramienta usarán ahora, ¿no? Pero si eso sucede y tienen tiempo para regresar, ustedes tienen que saber qué les pasa a ustedes cuando regresan a una pregunta. Yo les voy a decir qué pasa en mi caso y les voy a decir qué pasa en el caso contrario. Cuando yo he terminado un examen, yo tengo tiempo de regresar y las preguntas que me quedé con mucha duda las resuelvo y generalmente las tengo bien. Eso es algo que he aprendido a lo largo de mi entrenamiento. Yo he hecho muchos exámenes en mi vida. ¿Sí? Ahora, fíjese, Edith dice que sí se podía, entonces está perfecto. Regresar, para los que les conviene regresar, ustedes haciendo todos los simuladores y haciendo todas las preguntas del mundo que ustedes suelen hacer, descubran qué pasa si al terminar su simulación regresan. Si al regresar y aciertan, pues regresen y acierten en el ENARM. Pero si son aquellos que tienen tanta duda y la pregunta que dejaron en veremos, la respuesta ya era correcta y ustedes la cambian, no regresen, ¿sí? No regresen. Y eso solo lo pueden saber ustedes haciendo simulaciones, ¿sí? Y no la simulación que les ponen en su cursito de 20 preguntas a la semana. En una simulación del mismo número de preguntas del ENARM, con el mismo estrés, con el mismo formato, si se puede, con la misma distribución del examen como el que tenemos para ustedes, ¿no? Para que ustedes sepan realmente qué puede pasar si ustedes terminando revisan el examen. Porque puede ser que se ganen estos 3 puntitos extra que necesitan para la especialidad que quieren, o puede ser que los pierdan. Y eso para cada persona es diferente. Ujú. Entonces es muy importante, es un tip que casi nadie se los da, pero apréndanlo. La siguiente, por favor. Igual, o sea, si de alguna forma les sirve, esta es la forma en la que yo resolvía mis simuladores. No es como que vayas de pregunta en pregunta, porque les digo, es un PDF eterno. Entonces tú nada más le bajas o le subes muchísimo. No es como que puedas seleccionar la pregunta 44, la pregunta 45. No, no puedes. Como que vas como si fuera un continuo y ya Ujú, tú te vas encontrando lo que te encuentras. Y tú entras, es una tablet y tu hoja de respuestas. Entonces lo que yo hacía era que lo hacía como por vueltas y en la primera vuelta contestaba todo de lo que estaba 100% segura y sí puedes eso. marcar en las que Ujú, no. eh, y entonces yo contestaba en la primera vuelta solo de las que estaba 100% segura. Y ujú, esas no las cambiaba jamás, porque son de las que estaba 100% segura. Una vez terminas tu primera vuelta de las 280, vas a la siguiente vuelta y ahí contestaba las que me habían generado duda, que había podido descartar dos opciones, pero quedaba duda entre las otras dos o cosas así. ¿Ya acabaste esas?
Y entonces iba una tercera vez a responder de las que no tenía ni idea lo que me estaban preguntando. Así, ¿cuál es la prevalencia de dengue en San Martín Las Pitayas? Pues no sé, no tengo idea. Y Ujú. en esas, sí yo me ponía la regla de que si de plano no tenía ni idea de lo que me estaban hablando y ninguna respuesta me sonaba, todas las contesté de Diosito. Pero porque de verdad no tenía ni idea de lo que, ninguna respuesta me sonaba, no tenía ni idea de lo que me estaba, no fueron tantas, deben haber sido máximo 10 de las 280, pero por pura estadística, por contestar pues ya tenía dos buenas, ¿no? Eso asume, bueno, hay dos cosas que tengo que decir de esa estrategia. Uno, tú tienes que saber justo cuánto tiempo te vas a tardar, porque si no, vas dejando preguntas restantes y no sabes si a la hora de regresar vas a poder responderlas. Entonces, esa estrategia de Areli denota que ella ya sabía más o menos qué onda con su tiempo, ¿no? Y la otra de contestar siempre una, porque dices, pues una de cuatro es el 25% de probabilidades, pues sí, pero no necesariamente las que te causaron duda tienen esa distribución, ¿no? 25% A, 25% B, 25% C, 25% D. No creo que ningún examen tenga, de hecho, esa distribución. Ojalá, pero no. Pero lo que les dice Areli es justo, eso lo hace alguien que sabe cómo actuar cuando ya ha estado en esa circunstancia. Entonces hay que hacer por lo menos dos o tres grandes simulaciones para que sepan cómo les va en la vida, como si fuera el nacional. Y si ya lo presentaron, pues qué mejor simulación que el examen mismo, ¿no? La siguiente. Ah, bueno, esa es la clasificación de Hinchi modificada por Wasbari y colaboradores. Y ahí vemos cómo la imagen corresponde a un absceso pericólico, es esa zona de pus, y esas se funcionan, ¿no? La siguiente. Hay más trucos, lo que les decía, la longitud de las respuestas, lo del punto U1, donde la longitud más larga es la correcta o la incorrecta, ¿no? Estas otras preguntas que te dicen, bueno, diagnóstico, tratamiento y estudio y pronóstico, ¿no? A, B, C y D. La respuesta correcta es la que más componentes tiene, o suele ser la que más componentes tiene, la más completa. Ujú. Que en este caso sería la tercera, ¿no? Ya les platiqué por qué lo de la C no está bien, ¿no? Ya no aplica, ¿no? Y el punto 4 ahí no tiene importancia, yo creo que por ahí se nos fue. La siguiente, hay más, 1000 trucos, ¿no? Otro truco que yo creo que sigue sucediendo es la concordancia gramatical. Dice, ¿cuál es la causa más probable de la infección? Bueno, ahí hay uno que no es una causa, es la B, ¿no? La B la puedes descartar, ¿no? Y entonces te concentras en la demás, ¿no? Tiene que haber, hay unas que son tan ridículas como, ¿cuál es la enfermedad? Y las demás no son enfermedades, ¿no? ¿Cuál es el ¿O factor de cuál es el riesgo? signo? Ujú. Y los demás Y te no son ponen, signos. son síntomas. ¿O cuál es el síntoma? Y son signos. Eso también Ujú. pasa bastante. Sí, y lo que pasa es que a veces eso también se le pasa hasta a los revisores de las preguntas, porque la concordancia gramatical no siempre se revisa, ¿no? Ojo, otra vez, solo para los que no saben la respuesta correcta. La siguiente. Entonces ya acabamos, ¿no? Entonces, responder un examen no es la mejor forma de demostrar conocimiento. No por saber mucho tú vas a tener un buen examen. Tienes que saber responder exámenes. Ujú. O sea, ay, pero yo ya soy buen estudiante, pues ahora serás un buen estudiante y además una buena persona respondedora de exámenes. Tienes que, ¿no? Si no, no vas a lograr tu meta, que es una especialidad becada en nuestro país, ¿no? Y otra vez, estos son trucos, tranzas, vías,
Pero si ustedes reconocen el caso, el patrón, el diagnóstico, respondan eso, ¿sí? Ah, no, pero es que está más corta que las demás, no importa. O sea, esto solo aplica para cuando ustedes no tienen la respuesta correcta. Ujú. Muy bien. Preguntas. Mientras se les ocurren preguntas, Areli les va a decir algo del enarmocólicos. Yo sé que esta ya se las había presentado el webinar pasado, pero creo que a veces, y sobre todo cuando no tienes una familia o una como una red de apoyo que esté pasando por lo mismo que tú, estudiando de sol a sol, sin dormir, preocupado y todo, te puedes sentir un poco aislado. Entonces tenemos esta comunidad que es completamente anónima, en donde si alguna vez quieren soltar algo porque su pecho no es bodega, pueden escribirlo ahí y leer a los demás y sentirse un poco acompañados. Ahorita tenemos tiempo para que expriman a Uri y le pregunten más cosas, o si me quieren preguntar algo a mí también me lo pueden preguntar. Pónganlo en el chat, por favor. Alguien me preguntó el otro día que si va a cambiar el examen nacional. Sí hay algunos datos que sugieren que va a cambiar. La mejor forma de enfrentar a un examen que posiblemente cambie es justo preparándote muy bien, ¿no? Teniendo un programa, siguiendo el programa. Finalmente, por mucho que cambie, te van a seguir preguntando Medicina General de México, ¿no? A ver, dice, ¿cuánto tiempo antes recomiendan iniciar a estudiar para el examen? Uy, si puedes ya, ya. Este, eh, Hay gente que ha empezado desde el internado, imagínate. Entonces, depende de tu tiempo. Lo importante no es tanto cuándo, sino cómo. Tienes que empezar con base en el tiempo que sabes de que dispones y con un programa y con un plan, con maneras de evaluarte, etcétera. Nosotros tenemos unas propuestas, siempre no sé si se las mandamos por correo o tienen que inscribirse o algo, pero siempre tenemos propuestas que nos han funcionado a lo largo de muchos años. Yo tenía un profesor en la carrera que cuando le hacían esta pregunta, su respuesta siempre era, pues ya estudiaste toda la carrera, o sea, tú empezaste a estudiar hace 6 años, no te vas a aprender en 2 meses lo que no te aprendiste en 6 años. Pero sí es Pero cierto, Gina. Ah, creo que la respuesta de Uri es más adecuada. ¿Cuándo hay que empezar a estudiar? Ya. sí, no, es que sí es cierto que para estudiar medicina no es lo mismo que estudiar para un examen. O sea, para el examen sí tienes que pensar en otra estructura, en otro modo, en otras estrategias. O sea, estás pensando en una prueba, ¿no? Cuando estudias medicina, pues a veces sí quieres comprender cosas, saber funcionamiento, etcétera. Por ejemplo, yo para el ENARM no estudié nada de fisiopato, nada. ¿Por qué? Pues porque en el ENARM no viene nada de fisiopato. Yo la fisiopato que traía la aprendí cuando estaba en primero y segundo año de medicina, ¿no? Ya para el ENARM, pura clínica, ¿no? Por ejemplo. Igual, yo empecé a estudiar en enero para el ENARM, pero estudiaba 2 horas diarias y era mucho. Y ya conforme se iba acercando la fecha, yo creo que mis meses de más estudiar eran junio, julio, agosto y pues lo que tuve de septiembre. Y ahí sí estudiaba 6 horas, 8 horas. Habían días en los que no estudiaba porque también creo que es importante descansar, pero lo que más hacía eran simuladores. Simuladores, 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 preguntas, 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 aprender a contestar el examen y aprender a entender
qué es lo que te están preguntando. Sí, y también depende de cómo es el mundo en el que tú te mueves. Por ejemplo, en tu escuela, en enero termina el servicio social. En la escuela donde yo estuve, terminaba en agosto. O sea, tenías No, yo también, teóricamente... o sea, terminaba en ¿Ah, sí? agosto. Ah, pues empezaste Sí, muy entré en tarde. julio y terminaba en agosto. Muy bien. Hay más preguntas. Vi que había más preguntas. Sí, dicen que si es un solo PDF para el Enarmo, lo dividen en partes. Es nada más un continuo, así eterno, de la pregunta 1 a a la pregunta 280, así toda. Dice Areli que dónde se pueden ¿Cuán- ver estos episodios. Ahorita Soporte les comparte la liga. ¿Cuánto cuesta el examen? Mm, Como 3,200, creo. 3,000, algo así. Y la convocatoria generalmente la lanzan en marzo. ¿Cuántas preguntas vienen en inglés? Son 20 o 25, no me acuerdo. También es interesante porque la información que tengo es que hubo un examen donde hubo más. Ujú. En mi examen eran como 25. A ver, creo que puedo revisar mis estadísticas. Ya dice que el año Eh, pasado no hubo en inglés. Sí, sí hubo. A lo y mejor el en año julio. pasado justo no hubieron en inglés. No me digan. Qué bueno. Ujú. Qué bueno, Este no, año no hubo te... este año hubo un conversatorio como en mayo, después de que salió la convocatoria con Eduardo Clark. Dijo que Ajá. sí iban a venir preguntas en inglés, pero no son tantas. Sí, yo creo que como se preguntaba el inglés estaba muy mal, porque te preguntan casos clínicos en inglés, pero si sabes inglés y no te sabes el caso clínico, no te están evaluando inglés. Y lo contrario también. Si sabes inglés, pero no el caso clínico, pues tampoco, ¿no? O sea, No, y si en español ya estaban súper mal redactadas, en inglés empeoraba. sí, 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 términos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho la palabra ictericia en inglés es jaundice, jaundice, y la ponían como ictericia, ¿no? O sea, eran Icterici, traducciones de, ¿no? ajá, sí, 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 bien It's yellow. guachaguachá, sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Sí, justo lo que escribe Edith, encontrar la forma que te sirva para estudiar. Sí, y recuerden que esto es un examen, hay que aprender a resolver casos. De ahí viene como el Sí, meollo del definitivo. asunto. O sea, puedes leerte el librito, pero si no haces casos, no, no lo vas a lograr. Muy bien, tiempo. Justo a tiempo, si no hay ninguna otra pregunta. Sí, el tiempo está en la plataforma y de todas maneras ponen relojes arriba. Así Y que yo solo he mídanse. conocido, También otra cosa que es... ujú. ¿Mande? Solo he conocido dos personas que no han terminado el nacional por tiempo. Y si ya ven que solo faltan 5 minutos y les faltan 20 preguntas, rellenen los circulitos, ya no importa nada. ¿No? Nunca dejen una pregunta sin contestar. Pregunta que dejas sin contestar es un potencial perdido. Montserrat pregunta si oftalmopedia viene mucho. Pues no sé si venga mucho. En mi examen me acuerdo que venía una obstrucción del conducto lagrimal. Ya, Retinoblastoma. a la-
O retinoblastoma. Yo creo que más retinoblastoma. De esa no me acuerdo de mi examen, pero suena más a que sale en el ENAM, ¿no? Y hay un nuevo PRONAM de retinoblastoma, entonces. Dice Daniela que en su examen venían casi 20 preguntas de oftalmo el año pasado. Sí, es mucho, ¿eh? Es poco común. Poco común. Pues yo creo que podemos dar por terminado y si queda alguna duda nos la mandan por correo, ¿no? Sí, por favor. Y a su correo al que se registraron en este webinar les va a llegar una encuesta para que puedan evaluar el webinar como tal. Pónganos 10 a Uri y a mí para que sigamos estando en reto. Y pues La, el siguiente webinar vamos a hablar, Sofi, que es una psicóloga del equipo, y yo, sobre el manejo del estrés, burnout y síndrome del impostor. Este va a ser el 13 de agosto a la misma hora y les va a llegar el acceso a su correo. Acuérdense que el, el que le va mejor en el ENARM no es necesariamente el que más medicina sabe ni el que es el mejor doctor, sino el que mejor sabe contestar el examen. así es. No los va a definir y tienen que cuidar su salud mental y a ustedes también mientras están en este proceso. Mucho éxito a Haremos para el todos, próximo. pero para que se vayan dando un quemón de lo que viene. Abrazos, Nos vemos saludos. en el siguiente. Bye. Adiós.